la motivación que el apóstol Pablo da a Timoteo. 2 Timoteo capítulo 2, si usted recuerda, hablamos del esfuerzo, hablamos de la entrega y hablamos del trabajo. El esfuerzo que cada uno de nosotros constante y continuamente debe estar haciendo. La entrega que cada uno de nosotros debe estar teniendo todos los días. Y el trabajo al que hemos sido llamados a ser partícipes. Y si de algo estamos seguros es que al final, como decíamos el domingo anterior y cerramos ese pasaje, el trabajo en el Señor no es en vano. Y si usted está consciente y si usted está motivado a vivir cada día para el Señor, usted lo va a entender. Es algo necesario, hermanos. Es algo parte de nuestra naturaleza. No se puede forzar, no. No se puede obligar, no. Es parte de nuestra naturaleza. Si es que en verdad somos espirituales. Si no, va a ser simple y sencillamente algo más que vamos a haber escuchado y que pasó de largo. Pero ese es el reto para nosotros, el poder hacer, el poder vivir, el poder dar todo aquello que al Señor le agrada. Vamos a comenzar este domingo a compartir la epístola universal, dicen las escrituras ahí, muchas de nuestras Biblias, del apóstol Santiago. Me encanta porque él escribe, y de hecho eso vamos a ver ahora, vamos a ir al capítulo 1, así que en los próximos domingos usted va a saber que vamos a estar compartiendo esta carta que escribe el apóstol Santiago, porque aunque en su momento escribe al pueblo, dice a las tribus, ya lo vamos a compartir acá, es un mensaje que tiene permanencia, es un mensaje que tiene trascendencia para nosotros, así que es importante. Santiago capítulo 1, versículos 1 y 2. Santiago capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana, porque eres un Dios bueno, misericordioso y perfecto. Gracias porque nos amaste desde antes de la fundación del mundo. Gracias porque estamos contemplados en ese plan de redención. Que tu palabra esta mañana pueda llegar, tocar, cambiar, transformar cada uno de nuestros corazones. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bien. Encontramos al apóstol Santiago preocupado. Acuérdese que el contexto en el cual estas cartas fueron escritas, el contexto que tenía y que vivía la iglesia no había sido tan fácil. Muchos de ellos estaban sufriendo persecución, habían tenido que irse y estaban en diferentes lugares. Los judíos se fueron por todo el mundo, por eso dice los judíos de la dispersación. Pero él está preocupado por las situaciones que ellos están pasando. Y es movido por el Espíritu Santo de Dios a escribir esta carta para cada uno de ellos.
Y una de las cosas que él comienza considerando es el hecho de que las situaciones difíciles en la vida deben ser vistas como una bendición. Por eso es que el tema de esta mañana es las pruebas, una bendición. Y lo primero que vamos a recordar, hermanos, esta mañana es que las situaciones difíciles de la vida del cristiano siempre lo van a acercar a poner su confianza completa en Dios. Fíjense bien. Ahora, quiero hacer un paréntesis porque le voy a recordar que las situaciones en nuestra vida solo tienen dos orígenes. Son parte de la vida, sí, pero solo van a tener dos orígenes. El primero de ellos es Dios permitiendo que sucedan, porque en alguna medida nosotros tenemos que ser formados. Tenemos que ser probados. Fíjense bien, las pruebas son para eso, para formar el carácter del cristiano. Entonces, las cosas que suceden en su vida, que suceden en mi vida, pueden ser permitidas por Dios para eso, para que usted sea formado, para que usted sea conformado más a la imagen de Cristo, para que usted se vuelva más fuerte. Pero hay otro origen también de donde vienen las cosas que nos suceden y son la consecuencia de nuestro pecado. Y tenemos que tener claro, porque a veces hay mucha gente que está pasando por situaciones, consecuencia de su pecado y dicen, ay, es que Dios lo permitió. Y muchas veces no, es nuestra mala cabeza, es la decisión de nuestra carne que nos lleva a tomar decisiones que nada tienen que ver con lo espiritual. De repente no nos va tan bien y decimos, ay, es que Dios lo permitió. No, hay que tener cuidado. Y pasa, hermanos. De repente una persona en estado de ebriedad tiene un accidente y fallece y la gente dice, ah, es que Dios lo permitió. No, consecuencia de su pecado. Y hay muchas cosas de repente que son decisiones nuestras, fíjese bien, en la carne, que tienen consecuencias y decimos, ay, es que Dios lo permitió. No. Usted tiene que tener claro cuando realmente es una situación que Dios está permitiendo y cuando es una situación consecuencia de su mala decisión, consecuencia de su pecado, consecuencia de su carne. Porque eso tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? O somos espirituales o somos. La Biblia solo va a darle dos opciones, nunca más de dos. Hay dos destinos, por ejemplo. ¿Cuáles son los dos destinos? El cielo. ¿Cuántos van para el cielo? Y el infierno. ¿Cuántos van para el infierno? Lo bueno y lo malo. ¿O somos hijos de Dios? ¿O algunos por ahí son hijos de Él? Ahí no me gusta a mí ponerme en ese grupo, ¿eh? A veces se me iba y decía yo, ¿o somos hijos de Dios o somos hijos del otro grupo? No. El Señor va a poner unos a la derecha y unos a la izquierda, pero no va a dejar a nadie al centro. Dos opciones, no hay más. Y en la vida usted solo puede elegir igual, o vive de manera completa para el Señor o vive para satisfacer sus deseos carnales. O tiene una entrega completa al Señor o está lejos del Señor, porque a veces nosotros creemos que podemos tener, como dice por ahí ese dicho, un pie adentro y un pie afuera. Usted no puede tener un pie en el cielo y un pie en el infierno. O tiene los dos en el cielo o tiene los dos en el infierno. Así funciona. Y hay
Hay un versículo tremendo y esto es lo que me encanta de la Escritura, porque no nos deja vacíos ni dudas. Y hay un versículo en la Escritura, hermanos, que es bien tremendo. Dice, por cuanto no fuiste, pues ya lo conoce usted. Wow, qué terrible, ¿verdad? O sea, el Señor está comparando a aquellos que no definen su vida como un vómito. Qué fuerte, ¿verdad? Como algo sucio, algo a nadie le gusta, ¿verdad? Perdón que esté hablando del vómito, por si alguien acaba de desayunar. Pero usted no dice, ay, voy a ir a comprar un bote de vómito para tenerlo en la casa de abajo, para ponerlo de, perdón hermanos, perdón el ejemplo, perdón de veras el ejemplo, pero es para que usted se dé cuenta lo aborrecible que es para el Señor aquellos que quieren estar jugando con Él, aquellos que quieren ser medias tintas, aquellos que quieren ser medios cristianos, porque eso no se puede. Usted o es cristiano o no es nada. Entonces usted tiene que tenerlo claro. Si usted es cristiano, entonces usted va a entender esto. Si usted no es cristiano, no lo va a entender. Las pruebas, hermanos, en la vida del cristiano, y vamos a dejar de lado un tanto las situaciones que suceden en consecuencia del pecado, y nos vamos a quedar en las que pasan en la vida del cristiano. Siempre lo van a acercar al Señor, siempre. 2 Corintios capítulo 1, versículos 8 y 9, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza. Oiga bien, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, oiga bien, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo lo está diciendo claramente. Miren, llegamos a un momento en donde la situación era tan difícil que creíamos que íbamos a morir, ya no había esperanza, pero el Señor permitió esto para que nos acordáramos que no podemos confiar en nosotros, que tenemos que confiar en Dios. Las pruebas, hermanos, los momentos difíciles, sea cual sea, lo van a acercar a Dios. Ahora, que no sea momentáneo, porque hay gente que solo busca a Dios como que si fuera solo para emergencias. Hay que tener cuidado. Es como la bendición. La bendición siempre nos va a acercar a Dios. Lo decíamos el jueves en el estudio. Hay gente que dice, ay hermano, mi trabajo es una bendición, pero fíjese que no vengo a la iglesia porque llego cansado. Y a mí muchas veces me dan ganas de decirles, hermano, vamos a orar para que el Señor le quite su trabajo, para que usted no se canse, pues, y venga a la iglesia. Muchos llaman bendición a aquello que los aleja del Señor. Esa no es bendición. La bendición siempre lo va a acercar al Señor. Un corazón agradecido siempre va más allá, incluso de las fuerzas físicas. Así que cuando usted diga que está agradecido con el Señor, tenga cuidado, porque usted lo tiene que mostrar con sus acciones. Cuando usted depende del Señor, va a depender siempre, no solo en los momentos difíciles. Y cuando estamos pasando momentos difíciles, Él es nuestra esperanza. En Él nos refugiamos. ¿Por qué? Porque, hermanos, Él es Dios. A veces nosotros, hermanos, nos vamos por el camino equivocado. Como más de alguna vez de repente alguien me dice, mire hermano, ayúdeme a orar porque estoy con este proyecto, con este trabajo, sea lo que sea, y voy a ir a hablar con fulano, porque este fulano sí me va a ayudar. Yo normalmente les pregunto, pero ya oró.
O sea, porque antes de pensar en que cualquier fulano le puede ayudar, ahí está Dios. Ahí está Dios. Yo recuerdo que tenía un jefe cuando trabajaba en la empresa que trabajaba, y él tenía, a mí me enseñó muchas cosas este hombre, y tenía frases bien curiosas, y me dijo una vez, mire Otto, me dijo, cuando usted tenga un problema y necesite que se lo resuelvan, vaya y hable con el dueño de la granja, me dijo. No hable con lo que le dan comida a los pollos. Así me dijo. Sabio el hombre, ¿verdad? Hable con el dueño de la granja. No hable con los que le dan la comida a los pollos. Y no es que estamos menospreciando a quienes trabajan en el área, sino que lo que él me quiso decir es, ellos no le van a resolver su problema, porque el trabajo de ellos es darle de comer a los pollitos. Y posiblemente sean buenísimos en eso. Pero si usted tiene un problema, quien se lo va a resolver es el dueño de la granja. Muchas veces, hermanos, nosotros nos angustiamos, nos abatimos, queremos ir a hablar con fulano, con sutano, con mengano, y no hablamos con el dueño de la granja. ¿Quién es el dueño de la granja, hermanos? ¿Quién es el dueño de todo? Dios. Pero esa es la parte que no hay fe. A veces confiamos más en la gente que tiene un puesto o que tiene un estatus y no confiamos en Dios. Y a mí a veces me da tristeza cuando la gente hasta lo testifica. Ay, hermanos, fíjese que yo hice tal cosa, fui a hablar con fulano, viajé a no sé dónde, gasté, me asaltaron, fui a tal lado, me enfermé, y ya cuando no haya que hacer, le clamé al Señor, y el Señor me respondió. Va, qué bueno, pero lo asaltaron, se fue a dar la gran vuelta. ¿Qué tal si hubiera primero clamado al Señor? Posiblemente ni se hubiera enfermado, ni lo hubieran asaltado, ni estuviera tan asoleado. Pero así somos, se nos olvida. Y era qué lindo es confiar en el Señor en toda situación. Ayer Alberto compartía un pasaje con los jóvenes y en el libro de Daniel, capítulo 3, donde estaban aquellos 3 jóvenes, ¿verdad?, que los iban a meter al horno de fuego. Y ellos le dicen a ese rey que quería que lo adoraran, lo que él había mandado a hacerle. Ellos le dicen, mira, no lo vamos a hacer, ¿no? Porque nosotros adoramos a Dios y esperamos que nos libre. Y si no nos libra del fuego, pues igual no lo vamos a hacer. Nos morimos y nos vamos con él. Qué convicción, ¿verdad? Porque muchos de nosotros queremos respuesta. Porque muchos de nosotros esperamos respuesta y casi queremos obligar a Dios que nos dé respuesta. Y no es así, hermanos. Todo funciona bajo la voluntad de Dios. Y a veces va a haber respuesta y a veces no va a haber respuesta. Pero aquí viene la diferencia entre aquel que es espiritual realmente, porque lo entiende. Estos jóvenes, y me traigo ese ejemplo de ayer, ellos estaban conscientes de que Dios podría, y conscientes, seguros de que Dios podía librarlos. O sea, ellos sabían perfectamente que Dios podría, pero no era ese el punto principal de todo, sino, y si no nos libra, qué tremendo, nuestra fe, nuestra confianza, nuestros principios, nuestros valores son que Dios es Dios. Me
encantó ayer. Por ahí puede buscar usted esa reflexión. Y aprovecho para invitarle, porque muchos de repente decimos, ay, no sé por qué, veo esto raro en mis hijos. Y a veces nosotros como padres no somos parte de la formación de nuestros hijos. Más adelante vamos a ser responsables también, incluso de su vida eterna. Porque si usted no se preocupa por la vida eterna de sus hijos, es porque usted no está ni consciente de su propia vida eterna. Tenemos que tener preocupación, mayormente en este tiempo, por nuestros hijos. Así que la invitación está para que usted pueda motivar a su hijo a poder acompañarnos en las reuniones de jóvenes. Entonces, todas las situaciones difíciles, oiga bien, que se desarrollan en la vida del cristiano son para desarrollar el carácter de Cristo en la vida del cristiano. Mire qué interesante. 2 Corintios capítulo 4, verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hay un dicho por ahí que dice: la práctica hace al maestro. Y muchas veces las situaciones difíciles son para eso, no para evaluar. Bueno, es un conjunto de cosas, pero a veces prioritariamente para formar el carácter del cristiano. Ahora, hay herramientas que el Señor nos ha dejado, que las tenemos a la mano también. O sea, no es que usted solo va a poder ahí soportar y resistir, no. Y siempre lo hemos dicho, hay 4 cosas que determinan su crecimiento espiritual. La primera de ellas es orar. O sea, si usted no ora, usted no está preparado. La oración no solo es para momentos difíciles, la oración es para relacionarnos con Dios, para intimidar con el Señor, para conectarnos con el Señor, para estar en ese constante movimiento con el Señor. Porque no solo oramos en la mañana, eso es importante, al levantarnos posiblemente al lado de nuestra cama o cuando nos movemos por ahí, si nos sentamos en algún lugar, oramos en el transcurso del día. Tenemos que estar orando para todo, constantemente. Tenemos que constantemente estar meditando en la palabra del Señor. Pero muchos hermanos ya no leen la Biblia, ya no hay tiempo. Tienen tiempo para muchas otras cosas, pero no para meditar en la Biblia. Y esa es una de las cosas, hermanos, que más golpea. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la Escritura. Entonces, no hay elementos que lo fortalezcan, no hay oración, no hay meditación de la palabra. Y para coronar, ni se congrega la gente. Se congregan cuando se acuerdan, cuando quieren, pero no es algo prioritario y debería ser algo prioritario. El culto de oración, el culto de estudio bíblico. Que de repente, hermanos, nosotros no podemos ni dar respuesta de lo que es el evangelio o de cosas de repente que alguien se puede acercar con una inquietud y no le podemos ayudar. A veces hasta para aconsejar, como no somos espirituales, hasta para eso somos inútiles y aconsejamos a la gente de manera diferente. Por eso es tan importante para nosotros y ser parte de la vida de la iglesia. Yo no sé, hermanos, cómo es que usted, y esta es una respuesta suya muy personal, íntima, yo no sé cómo es que en alguna medida pensamos estar eternamente con el Señor
Si aquí no tenemos tiempo para darle espacio en nuestra mente y mucho menos en nuestro corazón. Pero queremos estar una eternidad con el Señor. Ahora, yo no le estoy diciendo, mire, ya no haga nada y vamos a pasar las 24 horas en la iglesia. Que bueno sería. No. Pues usted tiene que trabajar, usted tiene actividades que hacer, pero no descuide su vida espiritual. No la descuide. No se vaya a lamentar después y vaya a ser como aquellos de los que van a crujir los dientes. Ay, si yo iba, pero como nunca quise hacer caso, ¿verdad? Porque ya no va a haber oportunidad. Y eso grábeselo también. Ya no. Cuando Cristo venga por su iglesia, hasta ahí se acabó la gracia. Y créame que cuando de repente uno comienza a ver los eventos que están sucediendo, para nosotros Israel es el reloj profético. Pero estamos aquí en América, sí. Pero Israel es el reloj profético. Y hay muchos eventos que están surgiendo en el contexto de allá del oriente. El terremoto de Turquía, por ejemplo. Cómo afectó Siria. Y de repente pues decir, pero eso está pasando allá, al otro lado. O sea, eso no. Es parte de lo que estamos esperando. Y ya lo estamos viendo. Hay muchos contextos ahorita en el ámbito mundial, económico, ideológico, y usted no me va a dejar mentir, cómo ahora la nueva ideología está tratando de absorber, incluso de imponerse como ley. ¿Sabe? Estamos viendo ya el final de los tiempos. Por eso es que cuando a mí me preguntan, mire, pero vamos a estar, no, ya no vamos a ver cosas mejores, ya no. Ahora, hay una forma en que usted puede seguir teniendo esperanza y es cuando está en Cristo. Porque el estar en Cristo, no importa, pase lo que pase, no dependemos, bueno, con todo respeto, no dependemos del gobierno, dependemos de Dios. No dependemos de los acontecimientos mundiales, dependemos de Dios. Y en el Señor, todos los días para mí son buenos. Aunque suba la gasolina, aunque suba la economía, aunque pase esto, pero en el Señor mis días son buenos. Pero en el contexto ya no vamos a ver cosas tan buenas. Por eso es importante, hermanos, entender que las situaciones que pasan nos están formando, nos están preparando, no van a ser eternas. Dice por ahí Pedro cuando escribe también una de sus cartas, dice, es necesario que pasemos por estas situaciones que no son eternas, son momentáneas, pero esto nos prepara para entrar al reino de muchas formas. A veces usted va a ser el que esté luchando con la situación y a veces usted va a ser el que ayude a otro a luchar, a salir de esa situación. Usted está siendo conformado a la imagen de Cristo. Tercero, Dios siempre va a tener el control. Siempre. Ahora, si usted es cristiano, por supuesto, ¿verdad? Si usted es un hijo de Dios, Dios va a tener el control. Ahora, Él tiene el control de todo, pero particularmente de su vida. ¿Cómo así? Bueno, Dios es tan bueno que hace salir, dice la Escritura, el sol sobre buenos y malos. O sea, Dios es tan bueno. Dios es tan bueno que nos da el oxígeno a todos, buenos y malos. Dios respeta tanto al hombre que lo deja que él decida qué opciones va a tomar. Y por eso es que de repente nosotros vemos situaciones de gente que comete delitos, asesinatos, tanta cosa, decisión. Por eso es que nosotros vemos gente que de repente, por ejemplo, prospera
en los famosos negocios ilícitos de drogas y cosas así. Y la gente dice, pero que prospera. Pero muchas veces también vemos los finales y cómo terminan. Pasan tantas cosas. Dios respeta las decisiones que el ser humano toma. Y cuando una de las decisiones que el ser humano toma es entregarle su vida a Él, entonces toda su vida está en las manos del Señor. Mire cómo funciona. Y el mismo Señor Jesús lo dijo. Estas cosas os he hablado, Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí, dice, para que en mí, o sea, en Él, tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué? Aflicciones. Pero confíen que yo he vencido al mundo. Y voy a poner el ejemplo de estos 3 jóvenes de Daniel. Ellos estaban confiando en Dios. Tenían esa pena, tenían ese momento difícil. Posiblemente, imagínense, los iban a meter a un lugar que estaba ardiendo. Y bien interesante que solo algunas cositas se quemaron, y no ellos, ni su ropa, ni su pelo, que es tan volátil, como decía alguien ayer. Pero ellos, independientemente el Señor los hubiese librado o no, estaban confiando en Dios, no en la circunstancia. Yo sé, como usted, que vamos a tener momentos difíciles, pero yo sé que no son eternos, pero son parte de lo que cualquier ser humano puede enfrentar. La diferencia es que yo y que usted le hemos dado la vida al Señor y en Él confiamos, y Él da paz. Él da paz. Mire, hay gente que se ahoga en un vaso de agua, dice por ahí el dicho. Hay gente que con un problemita pequeñísimo, se abate, se enferma, se descontrola. Yo le voy a recordar algo esta mañana. Si usted está enfrentando una situación difícil y está en sus manos poder hacer algo, qué bueno, quédese tranquilo. Porque hay gente que sabiendo que puede hacer algo, se atormenta. Y ya ni bien hacen lo que tienen que hacer porque andan todos atormentados. Y no. O sea, si usted está pasando por una situación y hay algo que usted puede hacer, hágalo tranquilamente. Eso solo el Señor lo puede hacer en nosotros, darnos esa paz, ese dominio. Y si lo que está pasando no está en el control de sus manos, ¿para qué se abate? O sea, si no puede hacer nada. La gente termina enferma, hermanos. El 95% de las enfermedades hoy en día son de origen nervioso. Nervioso. La gente cree que le está pasando algo y entonces todo su sistema empieza a funcionar de manera inadecuada y eso tiene impacto. La gente de repente con tremendo estrés y preocupaciones han sido víctimas de derrames cerebrales, de ataques al corazón, de otro montón de cosas, de diabetes. El 95% de las enfermedades son de origen nervioso. Por eso es que la Biblia habla de tanta paz, fíjense. Por nada, dice el apóstol, estén afanados. Oiga bien, por nada estén afanados. No se estén preocupando más de lo que tienen que preocuparse. Por el contrario, dice, sean conocidas sus peticiones con acción de gracias. Estén agradecidos cuando van donde el Señor a expresarse. Y miren lo que pasa, dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hemos tenido situaciones que resolver entre el colegio, la librería, y de repente el niño dice, mira, ¿cómo? Calma,
Sí, porque hemos estado ahí resolviendo muchas cosas, hemos estado corriendo ahí, pobrecita la hermana Magali que está ahorita al frente y que vuelta, y un día me dice, pues busque directora también. No, vea. Es que no es fácil, no es fácil. Aquí necesitamos mucho del Señor, hermanos. Todas estas situaciones están en el control de la mano de Dios. Así funciona. Por eso es que nosotros vamos a aprender a estar en paz, a confiar en que el Señor va a hacer. ¿Qué dice la Escritura? Encomienda a Jehová tu camino. O sea, todas aquellas situaciones que tú vas a enfrentar, encomiéndalas al Señor, dice el salmista, déjaselas al Señor, tranquilo, siéntate, espera, y Él hará. Mire qué hermosa la palabra del Señor. Cuarto, la recompensa de Dios para el cristiano es grande al superar las diferentes situaciones de la vida. Santiago capítulo 1, 12 y 13, más adelante de lo que estamos compartiendo, dice, bienaventurado el varón, bienaventurado, doblemente bendecido, dichoso, ¿verdad? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No nos vamos a quedar a medio camino, no nos vamos a quedar a media prueba, no nos vamos a quedar como muchos cuando no ven la respuesta que se alejan. No vamos a ser como muchos que cuando ven la respuesta, mire cómo son las cosas, muchos que no ven la respuesta se alejan y muchos que ven la respuesta se alejan. No hay que ser de esos. Toda bendición va a acercarnos a Dios, toda prueba va a hacer buscarnos más al Señor. Porque así funciona, hermanos. Y cuando uno experimenta las diferentes situaciones de la vida, uno se da cuenta que hay un Dios todopoderoso. Y se los digo por experiencia. Porque hemos visto la mano del Señor obrando. Aun cuando en algún momento podíamos no tener para comer, aun cuando en algún momento de repente pues no teníamos el recurso para pagar un recibo y muchas cosas, aun cuando en algún momento podíamos tener un diagnóstico no muy favorable. Y les puedo comenzar a poner ejemplos en todos los contextos y áreas de la vida. Pero en el contexto que sea y en la área de nuestra vida que sea, Dios tiene el control. Las situaciones en su vida, hermanos, si usted es espiritual, van a ser para eso. Lo van a acercar a Dios, a confiar más en el Señor, no lo van a alejar. Segundo, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Él lo que quiere es que usted pueda sentirse seguro. Tercero, Dios lo quiere conformar a la imagen de Cristo. Y para eso se necesitan las pruebas, los momentos difíciles, y no solo los suyos, los de otros, para ver qué tan sensible es usted, para ver qué tanto ama a otros. Y al final, la recompensa es grande, hermanos. Nunca lo que usted haga para el Señor, en el Señor, como dice 1 Corintios capítulo 15, nunca va a ser en vano. Y al final, yo espero un día que usted y yo estemos frente al Señor y nos diga prueba superada. Vengan, siervos buenos y fieles. Yo quiero que un día el Señor me diga eso. Hay un momento en que ya lo prioritario es lo eterno, ya no lo de acá. Claro, yo me voy a preocupar porque hay cosas que cubrir acá, pero lo prioritario es lo eterno. Cuando usted llega a ese nivel,
a entender que lo prioritario es lo eterno, entonces usted ya está siendo conformado a la imagen de Cristo. Pero mientras usted siga poniendo su mirada acá, en las situaciones de acá, en los afanes de acá y en todo lo absorbente del mundo acá, usted está muy lejos de ser conformado a la imagen de Cristo. Pero si usted esta mañana quiere acercar su vida al Señor, puede hacerlo. Si tenemos entre nosotros a alguien que no ha recibido a Cristo, puede hacerlo. Hágalo, es la mejor decisión que puede tomar, es lo mejor. O si usted se alejó del Señor un tiempo y el Señor en alguna medida lo está tocando a que regrese, hágalo también. Dios es un Dios de oportunidades. Póngase de pie si quiere, pase al frente, vamos a orar por usted y lo demás lo va a hacer el Señor. Lo demás lo va a hacer el Señor. Mire qué maravilloso. Si alguien esta mañana quisiera dar ese paso importante, puede hacerlo. Hoy es cuando, ya imagínense, yo siempre pienso, ¿y qué tal si un día que fuéramos saliendo del culto, Cristo viene por su iglesia? O que estuviéramos en el culto, imagínense, ya estamos por hacer el cierre, la oración, y Cristo viene en este momento. Va a ser triste que alguien se quede, ¿verdad? Y voltee a ver a los lados y mire a otro par de compañeros que se van a quedar también, ¿verdad? Pero el Señor nos está dando la oportunidad a poder tener una relación con Él que nos dé garantía, seguridad, paz, pero sobre todo vida eterna. Vamos a ponernos en pie. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana, porque eres un Dios bueno, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor.